Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. Bien, en esta ocasión vamos a hacer otra entrega en este canal con la parashá de la semana, con la Parshat Tashavua, como se diría en hebreo, la parashá de esta semana. Y esta parashat lleva por título la parashat Beshalach. Beshalach significa cuando envió, ¿no? Hablando del faraón cuando envía su ejército contra los hijos de Israel cuando ellos salen días después del 15 de Aviv. Así que esta sección corresponde a los capítulos 13 del Pasuk 17 hasta el capítulo 17, Pasuk 27 del Sefer Shemot o libro, o en este caso el libro de Éxodo. Muy bien, el tema que yo he seleccionado es Mashiach crucificado en Egipto, ¿ok? Y esto es este es el título que le he dado al tópico de esta parashá. Y precisamente me voy a basar en un pasaje del Sefer eh, de, de, mm, de Apocalipsis, ¿ok? O el libro de Revelaciones. Y precisamente este pasaje nos está revelando algo, Apocalipsis 11:8, cuando dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Ok? Estos cadáveres en la plaza está evocando precisamente a aquellos cadáveres, aquellos primogénitos muertos, ¿ok? Precisamente en Eretz Misraim, en la tierra de Egipto. Y luego dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, el Señor también fue crucificado en Egipto, y esto es lo que vamos a estudiar en la parashá de esta semana. Es decir, el libro de Revelaciones nos revela un sot, es decir, un secreto donde precisamente Adoneinu, nuestro Señor, fue allí crucificado, específicamente en Egipto. Y esto es lo que vamos entonces a estudiar. Para ello, voy entonces a continuación citar al autor de Hebreos, ¿ok? Al apóstol Pablo, quien para mí, para este servidor, es el autor del libro de Hebreos, aunque sé que la comunidad académica difiera de esta idea de que el posible autor del libro de la exhortación a los hebreos sea el apóstol Pablo. Para este servidor lo es, y me voy a basar en el capítulo 10, versículos 26 al 27, y luego haré lectura del versículo 29, donde en este pasaje se explica qué quiere decir crucificar al Señor. Es decir, de qué manera, en este caso, Yeshua, es decir, el Mashiach, es crucificado. De acuerdo a Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recuerden que esto el autor lo está escribiendo para judíos, judíos que estaban desertando, es decir, estaban desmayando en la fidelidad hacia el nombre de Yeshua como Mashiach debido a la persecución que en este caso los talmidín, los discípulos, estaban enfrentando a finales del siglo primero, o por lo menos después de la segunda mitad del siglo primero. Entonces dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de que Yeshua es el Mashiach y que Abba le levantó de entre los muertos,
Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, ya no hay expiación para este tipo de pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el contexto entonces explica en qué el paso 29 va a explicar a qué pecado, a qué tipo de pecado voluntario se refiere aquí el contexto. Dice, cuanto mayor castigo, esta expresión cuanto mayor en hebreo se dice calva omer, es decir, esto es lo que se conoce como un argumento a fortiori. Claro, el apóstol Pablo está comparando la violación voluntaria de un mandato de la Torah en contraparte a esto que vamos a leer. Es decir, si, si el que viola la Torá, ¿ok? Por el testimonio de dos o tres testigos, se le da muerte, entonces, ¿cuánto más? Es decir, por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Esto es crucificar al Señor, pisotear al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto. Es decir, tomar la muerte de Jesús como una muerte más, como han muerto muchos en la historia. Es decir, tomar a Jesús como un falso enviado, ¿ok? Y sencillamente murió como murió todos aquellos que tuvieron cierta pretensión de ser Mesías en el pueblo de Israel. Así que este fue uno más, si pensamos así acerca del Hijo de Dios, y tuviéramos por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues el Espíritu de gracia es el Espíritu que atrae al alma humana precisamente al conocimiento y a la comunión del Hijo de Dios. Entonces, quien resiste a esta convicción, a esta atracción, a esta influencia de gracia que el Señor derrama en el corazón, atrayendo el alma hacia el Hijo de Dios, entonces quien hace resistencia en ese sentido está pisoteando al Hijo de Dios, lo está crucificando de nuevo, está consintiendo su muerte, por así en este caso decirlo. Así que teniendo este contexto, teniendo esta idea en mente, podemos entonces entender de qué manera el Señor fue crucificado en Egipto. Y para ello voy a utilizar los testimonios del Espíritu de la profecía, es decir, los testimonios del Espíritu en la pluma de la escritora Ellen White en su libro Historia de la Redención, en la página 150, párrafo 1, habla lo siguiente. Vamos aquí nosotros a analizar de qué manera el Eterno quiso revelarse, ¿ok? Cómo el Espíritu de gracia estaba actuando en los descendientes de Abraham, en los hijos de Israel, y al mismo tiempo el Espíritu de gracia estaba obrando en la nación egipcia, ¿ok? A través de la influencia de los descendientes de Abraham. ¿Ok? En este caso, los descendientes de Abraham eran los instrumentos del Espíritu de gracia. ¿Ok? Al cual también el Eterno quería atraer a los egipcios hacia sí mismo. Noten, si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Es decir, que los descendientes de Abraham cayeron en la idolatría. Por lo tanto, dice, al mantenerse separado de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios
no hubiese existido para ellos. Continúa, pero estos descendientes de Abraham perdieron, ¿ok? Perdieron en gran manera su carácter peculiar y santo, es decir, apartado, separado, al mezclarse con las naciones que les rodeaban. Un ejemplo de ello, Yehudá. Yehudá en el capítulo 38 de Génesis, ¿ve? Que se casa con una sulamita, ¿ok? Toma por mujer a una sulamita y de paso fornica por allí con Tamar, que la confunde con una mujer entregada a la prostitución sagrada. Se une en alianza allí en negocios con un hombre precisamente cananeo. Entonces vemos en el caso del carácter de los hijos de Yehudá, y Onán, por ejemplo, tuvieron un carácter precisamente no acorde a los principios del pacto. Entonces, ellos perdieron por un tiempo, estos hombres, los descendientes de Jacob, perdieron en gran medida, el mismo Ismael, el mismo Esav, ¿ok? Perdieron su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que le rodeaban. Así que a fin de castigarlos, aquí entre corchetes, permitiendo el sufrimiento, el Señor trajo hambre sobre la tierra. Está hablando del hambre que Joseph Hasadik, que José, ¿ok? El hijo de Jacob, Joseph ben Jacob, anunció mediante aquellos sueños que le interpreta, en este caso, al faraón, aquellos 7 años de hambruna, ¿no? Los primeros 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna. Así que esa hambre no solamente sobre la tierra de Israel, de Canaán, de Egipto, sino de todos aquellos lugares circunvencinos o a aquellas naciones del antiguo cercano oriente, de la media luna fértil de Mesopotamia, ¿no? Así que estos lugares sufrieron juicio al venir sequía y por lo tanto, por ende, una gran hambruna. Entonces permitió que se manifestara en la naturaleza el desarrollo natural de su pecado, ¿ok? Según la opinión de esta autora, ¿ok? Una opinión inspirada, que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto por causa de su pacto con Abraham. Es decir, aquí vemos que el Eterno se mantiene fiel al pacto que el Eterno había juramentado a Abraham: a tu simiente daré la tierra. ¿Ok? Porque de los descendientes de Abraham vendría la simiente. ¿Ok? La semilla prometida a Abraham, en este caso sabemos bajo la revelación de Rabí Shaul en Gálatas 3:16, refiriéndose al Mashiach, al ungido. ¿Ok? Así que permitió, es decir, el Eterno, en su providencia, permitió que fueran oprimidos por los egipcios para que se volvieran a él en su angustia. Él permite la angustia, por eso Egipto, Mitzrayim en hebreo significa ese lugar de angustias, ¿ok? Entonces, el Eterno permite que los descendientes de Abraham sufran angustia allí, ¿ok? Y de esa manera, esa angustia los hace que retornen a Él y así elijan, dice aquí, elijan o eligieran su gobierno justo y misericordioso y obedecieran a sus requerimientos. Por esa razón, el Eterno trajo o permitió la hambruna sobre la tierra. ¿Ok? Por esa razón viene el hambre. Ahora bien, en el libro, digamos, en Youth Instructor, ¿ok? Del 8 de abril de 1897, dice allí: Faraón y los grandes hombres de Egipto no ignoraban el sabio gobierno de Dios. Noten, Egipto no estaba del todo a oscuras respecto al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque dice: una luz brillante había estado brillando a través de los siglos, apuntando a Dios, a su gobierno justo y a las demandas de su ley.
José y los hijos de Israel en Egipto habían dado a conocer el conocimiento de Dios. O sea, estos hombres, los 12 patriarcas, es decir, los hijos de Jacob, ¿ok? Ya cuando estos hombres se habían vuelto al Eterno, ¿ok? Y Joseph, que mantuvo pues su emuná, mantuvo su fidelidad en medio del paganismo, en medio de la idolatría y la corrupción de Egipto, ahí sirviendo como virrey allí en la corte del faraón, estos hombres habían hecho brillar la luz del cielo allí en Egipto, de manera que el Dios de los hebreos no fue ignorado. No había ignorancia respecto al Dios de los hebreos en Egipto, ya que Joseph y el resto de sus ajim, el resto de sus hermanos, habían llevado a cabo una influencia positiva allí en esa generación en Egipto. ¿Ok? Ahora bien, Egipto había sido el asilo para Israel, por lo tanto aquí la piedad de José y la sabiduría dada por el cielo habían sido discernidas, admiradas y exaltadas. Aquí Dios había sido honrado por el trato de aquellos que le fueron fieles y leales. Y el Señor, lento para la ira y abundante en misericordia, se movió lentamente dándoles tiempo. ¿A quiénes? A los egipcios. Y por supuesto, a los israelitas que habían incurrido a la idolatría, dándoles tiempo por medio del sometimiento a su voluntad. Noten que el espíritu de gracia los atraía, el Eterno los atraía así mediante la influencia de estos hombres, ¿ok? Entonces les dio tiempo por medio del sometimiento a su voluntad para que se salvaran a sí mismos y a sus propiedades de la ruina completa, hablando de aquella calamidad vaticinada por Joseph, aquellas 7 años de hambruna. Dice que muchos egipcios reconocieron al Dios invisible de Israel como el monarca universal. ¿Ok? Es decir, que muchos egipcios se volvieron al Eterno. ¿Ok? Es decir, que la influencia de José y de sus hermanos había influenciado a muchos egipcios a volverse al monarca del universo. ¿Ok? Los que se arrepintieron, noten, pudieron conservar una parte de sus posesiones, sus rebaños y sus manadas. Es decir, los que se volvieron al Eterno no sufrieron agudamente los embates de la hambruna. Así que los humildes y los obedientes eran hombres de influencia, que se habían beneficiado enormemente de la vida y el ejemplo de José y que a través de él habían obtenido un conocimiento de Dios y de sus obras. Así que vemos que la influencia del Eterno, el espíritu de gracia, se hizo sentir en la nación de Egipcia a través de la influencia de José y a través de la influencia de los hermanos de José, de los 12 patriarcas, quienes eran sadiquín, eran hombres de piedad. Ahora bien, sin embargo, a pesar de la luz que Dios estaba enviando a Egipto, como siempre en toda la historia, esa luz siempre hay una influencia que quiere restringir. O sea, las tinieblas a veces quiere también al mismo tiempo opacar esa luz. Así que mientras tanto que la luz de Dios brillaba a través de estos hombres, también Satanás estaba activo. Es decir, el adversario, el Satán, trabajó celosamente a través de los sacerdotes, es decir, los sacerdotes egipcios, para honrar la inmoralidad y el engaño, la injusticia y el crimen, porque estos estaban en marcado contraste con la vida, el carácter y la influencia de José, el portador de la luz de Dios. Por eso, es decir, que José, durante su gerencia, durante su administración, José tuvo que lidiar con la influencia de estos hombres hombres corruptos, hombres que prácticamente estaban resistiendo a la luz de Dios, promoviendo así la corrupción, la injusticia, el crimen, el engaño y la inmoralidad.
En el mismo momento en que la luz del cielo brillaba sobre ellos en distintos rayos, Satanás estaba tratando a través de hechiceros y magos, sacerdotes y gobernantes, noten, para despertar el odio egipcio contra Dios. O sea, se le dio rienda suelta a su imaginación debilitada. Sus dioses eran bestias y obras que sus propias manos habían hecho. Por esta razón, los israelitas tuvieron que suspender sus ofrendas de sacrificio en Egipto, en Goshen, porque los egipcios se habrían sentido horrorizados al ver que los animales que adoraban eran ofrecidos en sacrificio. Eso está allí en Job Instructor, ¿ok? Del 8 de abril del año 1897, en la parte número 3. Están esos comentarios. También continúa en el mismo libro, en la parte 5. Dice, la posición de honor de José, conectado como estaba con los hombres más sabios de Egipto, es decir, con estos gobernantes, con estos hechiceros, con estos sacerdotes, esta casta sacerdotal, ¿ok? Esta casta intelectual, esta élite egipcia, exaltaba a la nación hebrea y eran respetados grandemente por este motivo, ¿ok? Los hebreos eran bien vistos, ¿no? Estaban en buena posición. Pues dice aquí que sus hombres se hicieron ricos, es decir, los hebreos enriquecieron en Goshen. Sus hombres se hicieron ricos, dueños de manada y rebaños. Sus mujeres vestían lino fino, o sea, vestían bien. ¿Ok? Sus tejidos y bordados en púrpura, escarlata y lino fino despertaron la envidia y los celos en los corazones egipcios. Es decir, la prosperidad de los hebreos allí en Goshen, debido a la industria de estos hombres y a los buenos principios, por supuesto, los principios de honestidad, de pureza, de integridad en sus negocios y en su industria, despertó la envidia de los egipcios. Pero aquí está el secreto de la prosperidad de un pueblo, de una nación, ¿ok? Así que el pueblo hebreo tuvo prosperidad allí en Goshen durante la influencia de la generación de José y de sus hermanos. Así que los israelitas eran vistos como un pueblo que, a menos que fuera oprimido, gobernaría Egipto, es decir, terminarían adueñándose de Egipto y de todas sus y de todo pues de toda su industria económica, por así decirlo. Así que sus hábitos industriosos, noten, sus hábitos industriosos sugirieron a los egipcios la idea de hacerlos esclavos. Así, no solo su habilidad en el trabajo, sino también todas sus posesiones irían a enriquecer la corona. De esta manera, los sacerdotes de Egipto esperaban provocar desprecio al Dios de Israel y hacer que sus propios dioses fueran honrados y exaltados. Es decir, reduciendo a los hebreos a la esclavitud, quitándoles todo su patrimonio para enriquecer la corona. De esa manera estamos infligiendo profanación, de esa manera estamos humillando y rebajando al Dios, la influencia del Dios de los hebreos, y al mismo tiempo exaltando sus propias deidades corruptas, inventadas por ellos mismos, ¿no? Así que en la parte 2 de Joe's Instructor, el 15 de abril de 1897, Ellen White escribe acerca de ese periodo de tiempo. Dice, el Señor por su poder podría haber eliminado a los gobernantes de Egipto, ¿ok? Que se aferraron a su idolatría, pero noten, pero los caminos de Dios no son los caminos del hombre, como dice Isaías, ¿no? Tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué el Eterno permite a veces que gobernantes impíos, corruptos y crueles se mantengan en el poder por cierto tiempo? Bueno, es porque es que el pensamiento del Eterno no es como nosotros pensamos. Él pudo haberlo hecho así, él pudo haber barrido con ellos. De pronto les pudo haber enviado el coronavirus y los hubiese a toditos acabado con una peste, pero no, el Eterno procede así. Dice, le dio tiempo a cada plaga, es decir, cuando el Eterno envía las plagas mediante la delegación de sus ángeles, como dice el Salmo 78, que más adelante vamos a leer, que por la influencia de ángeles malignos, el Eterno al mismo tiempo estaba utilizando esta influencia en que cada plaga hiciera su trabajo en impresionar a los egipcios, para que vieran que hay un gobernante supremo ante quien cada cosa creada debe inclinarse.
Es decir, el Eterno dio tiempo para que su obra fuese reconocida y su poder se sintiera en beneficio de la nación hebrea, que la providencia del Eterno estaba a favor de los hijos de Israel, a favor de los oprimidos. Y también llevar a los egipcios al arrepentimiento, es decir, a toda esta gente zángana, corrupta y mala plaga. El Eterno tenía misericordia de ellos también, quería llevarlos al arrepentimiento. Digo mala plaga porque, bueno, para el parecer humano, cuando vemos ciertos gobernantes que abusan de su poder, de su autoridad y abusan del derecho, ¿ok? Haciendo y deshaciendo, sin embargo, vemos cómo la providencia de Dios los sostiene, porque es que el Eterno está siendo paciente con ellos. El Eterno también está tratando con ellos, dándoles oportunidad para que estos se vuelvan al Eterno y hacerles reconocer a Dios, a quien Satanás, a través de sus esfuerzos magistrales, estaban haciendo que ellos olvidaran. Así que las plagas que el Señor estaba enviando no tenían la intención de traer caos en Egipto, ¿ok? A pesar de que estas plagas provenían de la influencia de ángeles malos. Sin embargo, el Eterno permitió la influencia de que ángeles malos trajeran caos en Egipto, pero el Eterno no lo hacía porque Dios se goce del malestar de los egipcios. No, el Eterno lo hacía para que los egipcios se volvieran al Eterno y reconocieran a Él como el único gobernante supremo sobre todas las cosas. Y por supuesto desistieran de sus intenciones hacia los hijos de Israel. Y ellos cambiaran, ellos volvieran al Eterno, ellos se entregaran y se sometieran a la influencia de su espíritu de gracia que estaba obrando y moviendo sus corazones. Así que justo antes que los primogénitos murieran en Egipto, el Señor ordenó a los israelitas, ya a punto del Eterno, ya cuando decide ya finalmente la redención de los hijos de Israel, el Señor ordena a los israelitas que reúnan a sus hijos en sus casas con ellos y pintaran el dintel y los dos postes laterales de sus puertas con sangre, de modo que cuando el ángel destructor atravesara la tierra, y sabemos que este ángel destructor no era un ángel de Dios, eran malos ángeles, que ya lo vamos a leer, eran demonios, ¿ok? Él reconocería la casa así marcadas como las moradas de los seguidores del Señor y las pasaría por alto. O sea, los demonios reconocerían los hogares que siguen al Señor y no los tocaría. Como dice por allí una de las epístolas de uno de los discípulos del Señor, de Johanán o Juan, cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? El maligno no le toca porque es nacido de Dios. Así que en estos hogares donde se celebró la Pascua, el ángel destructor no los tocó, pasó por alto, saltó esas casas. Así que dice ella, hoy debemos reunir a nuestros hijos. Esta es la homilía, la aplicación homilética que la sierva del Señor hace para nosotros. Hoy debemos reunir a nuestros hijos alrededor nuestro si deseamos salvarlos del poder destructivo del maligno. O sea, el ángel destructor que destruía, mataba, asesinaba a los primogénitos egipcios era el maligno, no era el Señor. El Señor no estaba ejecutando juicio directamente, no era el Eterno el que estaba quitándoles la vida a los primogénitos egipcios. Es decir, lo que trajo caos y calamidad a los egipcios no fue el Señor, fue en este caso ángeles malos que por elección de los egipcios, al resistir al espíritu de gracia, entonces invitaron a demonios a sus vidas y así que su país, su tierra se hizo guarida de demonios y por lo tanto, cuando el enemigo toma territorio, pues ya hace y deshace. No queda otra cosa que el caos y la calamidad.
¿Ok? Por eso dice en Hebreos 11:28 que por la fe, por la emuná, por la fidelidad, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, ¿quién es el que destruía a los primogénitos? En una lectura simple de la Torá pareciera indicar que era el Eterno el que estaba matando a los primogénitos, no era el Eterno. ¿Ok? Era el destructor. Porque en el capítulo 12, versículo 23, hay dos entidades donde el Eterno dice, el Eterno vería la sangre y saltaría, ¿ok? O se apiadaría, según la interpretación de Rashi del verbo upasá en hebreo. Según la interpretación, Rashi dice que el Eterno se apiadaría de ese hogar y no dejaría entrar al destructor para que hiriera sus casas. ¿Ok? O sea que el Eterno de esa manera lo salvó. El Eterno estuvo presente allí no para matar, estuvo presente para salvar del destructor más bien. Era lo contrario. Así que, y aquí entonces corregimos de acuerdo a estas citas, porque uno tiene la percepción de que cada vez que, especialmente en este caso cuando uno lee la literatura de la Torá y de los profetas, cuando se habla de la ira del Eterno, nosotros pensamos que es el Eterno el que trae juicio y castigo, muerte y caos a aquellos que resisten a su voluntad, y no es así. En realidad, no es el Eterno, sino que al contrario son ángeles destructores los que traen caos y calamidad a la vida, en este caso de aquellos que resisten a la voluntad del Eterno. Por eso en la revista Review and Herald del 10 de mayo de 1906, Ellen White describe que los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir. Los ángeles celestiales no son los que traen destrucción, ni caos, ni calamidad, ni muerte a nadie, ¿ok? Sino son enviados para vigilar, proteger a las almas en peligro, para salvar a los perdidos, para traer de vuelta al redil a los extraviados. Nunca para ejecutar muerte, nunca para ejecutar juicio, nunca para traer caos y calamidad. Ahí lo tiene. También está en el The Great Controversy, o en el libro El conflicto de los siglos, en la página 534, en la versión en inglés, en el párrafo 2, dice: así el archienemigo viste con sus propios atributos al creador y benefactor de la humanidad. La crueldad es satánica. Es decir, donde vemos aquellos aparentes atributos divinos como un Dios severo, un Dios que hace juicio y castiga y trae destrucción y caos. Eso que el autor bíblico le asigna al Eterno, en realidad ese es el atributo del enemigo, no de Dios. Así que la crueldad es satánica. Dios es amor, aclara ella. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre a pecar, a rebelarse contra el Creador. Y luego lo destruye si puede. Noten. Es decir, quien trae destrucción al hombre, quien trae muerte al hombre, enfermedad, caos, calamidades, es el enemigo, no es Dios. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre a pecar y luego lo destruye si puede. Cuando se asegura de su víctima, se regocija en la ruina que ha forjado. Es el enemigo que se goza en el caos. Si se le permite, dice, envolverá a toda raza humana en su red. Si no fuera por la interposición del poder divino, ni un hijo o hija de Adán escaparían. O sea que aquí esto fuera si el Eterno hubiese abandonado a la especie humana a la suerte del enemigo, esto sería un tohu babohu, esto sería un caos y desolación. Gracias a la intervención del poder divino,
es que todavía respiramos, tenemos vida, ¿ok? Tenemos vida, tenemos alimento por la interposición del poder divino. Hecho, aclaro acá, y aquí más adelante vamos a ver algunas citas. A veces nosotros leemos ciertos textos bíblicos que, que el enemigo lamentablemente ha usado, se ha valido de la Biblia, se ha valido de los mismos autores bíblicos para presentar al Eterno con un carácter desprovisto de misericordia, como un Dios severo y castigador. Y esos textos hay que ponerle lupa e interpretarlos correctamente. Fíjense, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 575, dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Es decir, Satanás puede ejercer dominio de la naturaleza hasta donde la providencia se lo permite. Y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, recuerdan, ¿no? La historia de Job. Cuán prestamente fueron destruidos sus rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es decir, quien trajo toda esta destrucción a los hijos de Job y a las propiedades de Job era el enemigo, no era Dios, ni los ángeles de Dios, era el Satán. Así que es Dios quien, al contrario, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Note cómo ella llama a Satán, lo llama el destructor. Es que así aparece en la Torá. La Torá habla del destructor en el capítulo 12 de el Sefer Shemot. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley y el Señor hará exactamente lo declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley. Este retiro del cuidado protector de Dios es lo que la Biblia llama la ira de Dios, pero en realidad no es la ira de Dios, es la ira del enemigo. El enemigo se volca contra su presa con toda su furia para destruir y traer desolación. Es decir, apenas el Eterno dé un chance, el enemigo lo aprovecha. Entonces, pero el Eterno hace eso, retira su protección cuando a su espíritu de gracia se le es resistido. Entonces ya el Eterno no puede obrar más a favor en su deseo el Eterno de salvarlos del destructor. Así que el Eterno los abandona a su suerte. Allí entonces, aquellos caos, aquellas calamidades, el hombre lo interpreta: Dios me está juzgando, Dios me está castigando. No, no es Dios que te está castigando. No, al contrario, es el destructor, ¿ok? El que viene a hurtar, a asesinar y a destruir, que es en este caso el archienemigo de las almas, es el que te está hurtando, el que te está matando y el que te está trayendo caos, ¿ok? Porque hemos resistido a la influencia o al espíritu de gracia. Así que favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. Es decir, Satanás da prosperidad, hace que tengan éxito a ciertas personas, pero a otras personas atrae desgracia sobre otros. Al mismo tiempo, dice, hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Entonces, donde quiera que se piense que es Dios quien trae castigo y juicio y caos y calamidad, ese pensamiento se lo ha puesto es el enemigo, porque es el enemigo el que hace sugerir tal idea cuando en realidad es él. El enemigo viste de sus propios atributos al carácter divino. O sea, reviste al Creador con un ropaje que le calza a él. ¿Ok? Así que desviste a Dios de su carácter bondadoso, benévolo y misericordioso y los viste con los atributos de su propio ropaje, que es la crueldad. Por eso dice la crueldad siempre, el caos, la calamidad, todo el rigor, siempre eso es satánico. Así fue como el Señor endureció, y aquí entonces explica Ellen White de qué manera, cómo es que el Eterno endurece el corazón. En la revista Review and Herald, 20 de junio de 1882, y que también está allí en la Biblia comentada, en la página 1151, en el comentario bíblico
tomo 3, ¿ok? Dice ella lo siguiente: así fue como el Señor endureció el corazón del faraón. Dios habló al rey egipcio por boca de Moisés, dándole las evidencias más notables del poder divino. Pero el monarca tercamente rehusó la luz que lo hubiera conducido al arrepentimiento. Es más, la misma Torá lo dice. Si usted leen las primeras 5 plagas, ¿ok? Usted lee las primeras, por ejemplo, por lo menos los 6 primeros portentos, cuando aquellas serpientes, aquellas varas se convirtieron en serpiente, luego el río Nilo se volvió roja como sangre, luego las ranas, luego los piojos y así sucesivamente. Usted leen hasta la 5ª plaga, siempre va a tener una nota llamativa la Torá al decir que el faraón no prestó atención a esto y endureció su corazón o hizo pesado su corazón, ¿sí? No prestando atención a estas cosas. O sea, eso fue la decisión o la elección del monarca, del rey de Egipto. ¿Ok? Tercamente rehusó la luz que lo hubiese conducido al arrepentimiento. O sea, de esa manera fue como el faraón crucificó al Señor, al resistir al Espíritu de gracia. En ese sentido, en ese contexto, el Señor fue crucificado en Egipto. El Señor estaba enviando luz al faraón, pero el faraón resistía a la luz, volcándose contra el Espíritu de gracia, obrando tercamente, rebelándose tercamente al mandato expreso de Dios. Entonces, Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey del rebelde. Ella aclara aquí. Pero como el faraón resistió a la verdad, noten, en reconocer al Dios de los hebreos como el único gobernante supremo, entonces el Espíritu Santo se retiró. El Espíritu Santo se retira, el Espíritu de gracia que atrae a los hombres hacia su Salvador, esa influencia resistida, el Espíritu se retira y queda en las tinieblas y en la incredulidad que había elegido. Los hombres se separan de Dios, noten, no es Dios, ¿ok? Es los hombres que se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu, dice ella acá. Él no tiene reserva ya, el Eterno ya no tiene más reserva. Agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede ya alcanzarlos en su incredulidad. Ya el Eterno ha agotado todo, ya no puede hacer más nada por ellos. Así que el Eterno tiene que, como buen caballero, tiene que retirarse por elección del mismo hombre. Y allí, y es justo allí, donde ya el hombre queda a manos del poder de las tinieblas. Y esto es lo que sucedió, de acuerdo a, al salmo que más adelante vamos a leer. Así que fíjense, vamos a interpretar este pasaje. Haciendo una lectura simple puedes darnos una mala interpretación del carácter de Dios. Cuando dice, el Eterno le da este encargo a Moshe y Aarón al decirle, dirás a Paró, al faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi primogénito. O sea, Israel, aquí representa a Israel como el hijo de Dios, ¿no? Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿ok? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Noten que la mala voluntad, la negativa en dejar ir a los hijos de Israel procede del faraón, no de Dios. Así que ahora noten esta advertencia. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Oye, esto suena como una amenaza, ¿no? Como que Dios está amenazando al faraón. Mira, si tú no dejas a mi hijo ir libre, yo entonces voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. ¿Será que en realidad Dios llevó a cabo esta advertencia? ¿Será que Dios en persona
llevó a cabo esta advertencia de arrebatarle la vida, de ensañarse contra el hijo del faraón, que el hijo era inocente. Este hijo primogénito era inocente, no tenía nada que ver. Aquí el problema era el faraón, era la terquedad del faraón. Entonces, como dice un dicho por allí, pagan justos por pecadores. Entonces ahora el Eterno la va a agarrar con el hijo del faraón. Entonces, con esta lectura, nosotros necesitamos rectificar lo que realmente aquí pasó. Entonces, no fue el Eterno no trajo juicio directamente contra los primogénitos en Egipto, sino que debido a la terquedad del faraón, al resistir la luz que el Señor le estaba enviando, entonces Faraón está eligiendo las tinieblas y queda bajo el dominio de las tinieblas. Así que esto que el Eterno le está avisando al Faraón es una advertencia, sí, que este será el resultado si Faraón persiste en negarse, en someterse a su palabra. ¿Ok? Si Faraón se niega a someterse al Eterno en dejar ir libre a los hijos de Israel, él tendrá que padecer las consecuencias de su propia decisión. Pero estas consecuencias no vienen como un castigo de Dios. Estas consecuencias vienen como resultado de haber resistido a la luz, entonces él se está entregando al poder de las tinieblas. Y cuando un hombre se entrega al poder de las tinieblas, queda a merced de las tinieblas. Ahora, de esa manera nosotros podemos ahora entender aquella advertencia en el Edén cuando el Eterno le dice, el día que comas del fruto, morir morirás. Esa sentencia no era un castigo de Dios sobre el hombre. No era que Dios le iba a quitar la vida al hombre. No. Lo que está, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Al contrario, lo que Dios te da, la dádiva de Dios, lo que Dios te ofrece es vida eterna. Dios no te paga con muerte. O sea, el autor de la muerte no es Dios. ¿Ok? Así que la muerte, cuando dice el día que comas del fruto, morir, ciertamente morir morirás, así dice la expresión hebrea, morir morirás, era que debido a que el hombre en su pecado se uniría en rebelión, se uniría al enemigo en rebelión contra el Creador pudo haber decidido dejar al hombre a su suerte, a merced del enemigo. ¿Ok? Pero en realidad eso es lo que el hombre merecía debido a su transgresión. El hombre merecía que el hombre fuese dejado en su condición a manos del enemigo. Como dice la Escritura, el que es vencido por el enemigo se hace esclavo del que lo domina, ¿ok? Del que lo vence. Así que quien sería el agente encargado de darle muerte a Adán no es Dios directamente, sino Satán. O sea, Satán era el que le quitaría la vida, en este caso, al hombre. Pero Dios interviene precisamente el plan de redención al decir, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Allí esa profecía habla de que el poder del enemigo sería bloqueado, sería resistido. Es decir, de que el hombre, bajo la influencia de la gracia de su espíritu, el hombre podría resistir las tretas del enemigo y así ser salvo del caos y la destrucción que el enemigo traería sobre el hombre. Es decir, como dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue llamado de llamar a los hombres de la oscuridad a la luz, de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Porque cuando el hombre se entrega al pecado, se está entregando a la potestad del enemigo. Y por eso que el enemigo cobra factura. Y la factura precisamente es la muerte. En cambio, Dios no, pero si el hombre decide volver al Creador, entonces
el enemigo ya pierde autoridad y pierde todo su derecho sobre, en este caso, sobre el hombre. Por eso Jesús dice, yo les doy, mis ovejas escuchan mi voz y éstas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? A menos que el hombre mismo elija a quién, en este caso, servir. Si el hombre elige el pecado, entonces la paga del pecado será la muerte. Es decir, Satanás se encargará de ejecutar en ti la sentencia de muerte. Así que lo que leemos en el Edén era una advertencia más bien. Dios intentó advertir al hombre de un destructor. O sea, la desobediencia te lleva a ser esclavo del destructor. En cambio, la obediencia es lo que te conduce, en este caso, a la vida. Así que esto, de esa manera, con este lente, es que debemos nosotros leer entonces esta advertencia. Dios no le daría directamente el castigo al hijo del faraón, sino que la muerte del primogénito del faraón sería el resultado, sería la cosecha de la misma siembra de terquedad y rebeldía de parte del faraón al no someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, como dice el Salmo 78:49, de esta manera es que debemos entender la ira de Dios. La ira de Dios no significa que Dios envía rayos y centellas y envía caos y calamidad. No, no es Dios el responsable de eso, sino como dice el Salmo 78:49, Dios estaba tan enojado, según la traducción del lenguaje actual, estoy utilizando esa versión, Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza. Pero recuerden, esta es la percepción humana, porque lamentablemente los hebreos tuvieron una mala percepción de los eventos que ocurrían en la realidad, adjudicando los eventos de la realidad a Dios mismo como una ira, ¿ok? Pero en realidad no es así. El Salmo está aclarando o nos está indicando que Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza, pues dice, les mandó todo un ejército de mensajeros malignos. Aunque aquí la versión dice mensajeros de muerte, en el hebreo dice Malhei Raim, ángeles malos. Es decir, lo que la Biblia habla o de lo que los autores bíblicos le adjudican como la ira de Dios, ¿ok? Cuando el mismo Señor se presenta más bien como tardo en airarse, lento, es decir, que a la final el Eterno jamás llega a un punto donde la ira lo domina. Eso es cuando esa expresión eref apayim, que dice allí en el hebreo, lento en nariz o largo de nariz, significa que en realidad el Eterno no se aira. ¿Ok? Entonces, esa expresión hebrea, eref apayim, largo de nariz, o esa expresión que se denomina como longanimidad, es decir, de largo ánimo, o sea, del largo o extendido para enfogonarse, para encenderse. Lo que está diciendo esa expresión es que la ira no cabe, no está en la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios no existe la ira. La ira es una percepción humana, es una percepción humana de Dios, pero es humana, pero no es la realidad. La realidad es que aquello que nosotros interpretamos como caos y destrucción es la obra de mensajeros destructores, de ángeles malos, no de Dios. ¿Ok? Y esto es importante aclararlo. Así que aquí también nosotros vamos a tener una lectura, un nuevo prisma de qué manera también el Señor fue crucificado. Una de ellas es que debido a la terquedad del faraón, debido a la negativa del faraón de someterse al espíritu de gracia que lo atraía al gobernante supremo, y el faraón al resistir a esta influencia de gracia crucificó al Señor. Pero también hay otra forma de interpretar también de qué manera el Señor fue crucificado en Egipto. Y aquí esta es la perla
que el profeta Isaías nos dice, mira, yo soy el eterno, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. La palabra hebrea para Salvador aquí en el texto es Moshiach, ¿ok? ¿De qué manera el Eterno salvó a Israel? Porque aquí el Eterno se está declarando, yo soy tu Salvador. O sea, Él salvó a Israel, pero ¿de qué manera? Dice, a Egipto he dado por tu rescate. Es decir, el Eterno entrega a los egipcios a cambio del rescate de los cautivos, en este caso del rescate de los hijos de Israel. Eso es lo que el texto está diciendo. A Egipto he dado, a Egipto he entregado. La pregunta es, ¿y a quién el Eterno entregó a los egipcios? Por el rescate, por la salvación de los hijos de Israel, por la liberación de los hijos de Israel. Pues lo entregó, de acuerdo al Salmo 78, lo entregó a la influencia de un ejército de mensajeros de muerte, de ángeles malignos. Eso es lo que el texto está diciendo. Así que aquí hubo una sustitución. Unos mueren para que otros vivan. Es decir, que la muerte de los inocentes, porque los primogénitos de las bestias de los egipcios y y incluso el hijo primogénito del faraón, es decir, todos los primogénitos que murieron en Egipto eran inocentes, porque ellos sencillamente participaron de la calamidad debido a la terquedad del faraón, de la negativa del faraón de someterse al Dios de Israel. Pero como dice aquí, Dios decidió entregar a Egipto por el rescate de Israel, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, el Eterno le está diciendo esto en labios del profeta Isaías a Israel, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Por eso el Eterno dice de Israel, tú eres mi hijo amado, eres mi primogénito. Y note lo que el Eterno está dispuesto a hacer por Israel. Dice, daré pues hombres por y naciones por tu vida. Y eso es lo que hizo en Egipto. Dios entregó a la muerte a los primogénitos de Egipto para que Israel pudiera vivir. Así que en esa muerte de los egipcios, de esos primogénitos egipcios, vemos la muerte del Salvador. Allí en la persona de esos primogénitos, Cristo fue crucificado. Así que Egipto está representando, en este caso, al Salvador, que da su vida, entrega su vida, muere, se entrega a la potestad de las tinieblas para que la humanidad pueda, en este caso, vivir. Por eso dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. De la misma manera el Eterno hizo con el Salvador, cuando dice allá en Romanos capítulo 8, el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará con él todas las cosas? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Es decir, el Eterno puso en balanza a su Hijo y a la especie humana. Y el Eterno, por amor a la especie humana, de tal manera, así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, no escatimó en entregar a su Hijo único. ¿Ok? Así que lo mismo aquí el texto está diciendo. El Eterno cuando salvó a Israel allá, no solamente con la muerte de los primogénitos, sino también incluso allá en el Yan Suf, en el mar de juncos, cuando los egipcios fueron sepultados bajo las profundidades de las aguas del Mar Rojo, allí el Eterno entregó a Egipto a la muerte para que Israel viviera. Ahora, fue obra del Eterno. El Eterno quiso
¿El Eterno acaso consintió la muerte de ellos? No, al contrario. El Eterno hizo todo lo posible por salvarlos. Ahora, nosotros interpretamos ese evento como que el Eterno en realidad mató o hizo juicio al faraón y a su ejército allá en el mar, como expresa el cántico. El cántico en el capítulo 15 presenta al Eterno como un Ish Milhamá, como un varón de guerra. Pero ¿saben lo que dice la sierva del Señor en su libro manuscrito 132 del año 1902? Que hasta el tiempo de la primera venida de Cristo, los hombres adoptaron a dioses crueles y despóticos. Incluso la mente judía fue alcanzada por el temor y no el amor. Es decir, que el pueblo hebreo servía a Dios por el lado del temor, por el lado del temor y no por el lado del amor. Por eso dice Juan que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, ninguno de los antiguos pudieron realmente percibir a Dios en su verdadero contexto. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni siquiera Moisés, que contempló la gloria divina, pudo percibir a Dios de la manera correcta. Porque de acuerdo a Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, el que está presente ahora en el seno del Padre, lo ha revelado. El Hijo fue quien se encargó en realidad de revelar al Padre. Así que nosotros debemos ver al Padre a la luz del Hijo. Por eso dice aquí, mientras estuvo en la tierra, Cristo tenía la misión de revelar a los hombres que Dios no era un déspota, sino un Padre celestial lleno de amor y misericordia hacia sus hijos. Pero el pueblo hebreo lamentablemente servía a Dios por el lado del temor. ¿Ok? Así que, eh, Así que lamentablemente la mente hebrea fue trastocada con la influencia de cómo las naciones veían a sus divinidades. Y por eso que cuando había caos y calamidad en el pueblo hebreo, los profetas le asignan como responsabilidad de esas calamidades al Señor, al Eterno. ¿Ok? Y lamentablemente, pues, es una percepción del autor y tampoco esa parte es inspirada, aunque lo que aquí estoy diciendo para algunos es un balde de agua fría, pero lamentablemente los profetas tampoco tenían una percepción correcta del carácter divino, porque había influencia de las naciones de cómo veían a sus dioses. Y también los hebreos interpretaban al Dios de Israel como las naciones circunvecinas veían a sus dioses, por el lado del temor, por el lado del rigor. Y ese no era el carácter de Dios. Por eso el Hijo vino a descorrer ese velo y vino a revelar realmente, en este caso, al Padre. Pero fíjense, de acuerdo a Elena White, dice que los egipcios se atrevieron a aventurarse en el camino que Dios había preparado para su pueblo y ángeles de Dios atravesaron su ejército y quitaron las ruedas de sus carros. Es decir, que cuando Israel pasaba por el mar alumbrados durante la madrugada del 21 de Abib, de la columna de fuego, los alumbraba mientras ellos pasaban, por otro lado el Eterno arrojó tinieblas a los egipcios. Y cuando ya el pueblo de Israel hubo pasado y ellos tuvieron ahora la oportunidad entonces de adentrarse al mar, el Eterno intentó salvarlos a ellos de la destrucción y del caos, pues dice que ángeles de Dios atravesaron su ejército y quitaron las ruedas de sus carros para que ellos desistieran y retrocedieran. Así que estaban plagados, su progreso fue muy lento y comenzaron a preocuparse. Se acordaron de los juicios que el Dios de los hebreos le había impuesto en Egipto para obligarlos a dejar a Israel. Pensaron que Dios los entregaría a todos en manos de los israelitas. Decidieron que Dios estaba luchando por los israelitas. Es decir, ellos decidieron pensar, fíjate, ellos decidieron pensar que Dios era su enemigo y tuvieron mucho miedo y se volvieron para huir de ellos. O sea, que el Eterno, esa muerte de los egipcios allí en el Yan Suf, también fue obra, en este caso, fue obra del enemigo, fue obra de las tinieblas. Entonces,
Aquí aprendemos una gran lección de acuerdo al deseo de toda la gente en la página 706, en esta historia, en esta saga de la historia de los hijos de Israel y del éxodo de Egipto. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él, en este caso a los sacerdotes, al faraón, tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. Eso no fue obra del enemigo, de Dios. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Ahí está. Cuando un ser, una criatura de Dios, se rebela contra su gobierno, esa rebelión no se acaba mediante la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Es el poder satánico el que influencia en imponerse. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear, no la fuerza, no el poder compulsorio. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Ahí está, ahí está. Por eso digo que el Eterno no acaba con la rebelión, no acaba con el pecado, así de un plumazo, ejerciendo el poder, ejerciendo la fuerza, ejerciendo el rigor. Esas no son las maneras de Dios, sino al contrario. El Eterno quiere ganarse la confianza de sus hijos mediante la exhibición de su amor, de su bondad y misericordia. Así que cuando Jesús vino al mundo en la página 707, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. Noten, era Satanás quien quería destruir al Hijo. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha, pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, noten, desde el desierto hasta el Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Eso que nosotros decimos que la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios, no era la ira de Dios. Dios lo entregó, pero Dios tuvo que hacerle frente, más bien fue a lo que los hombres interpretan como la ira de Dios. Más bien Jesús tuvo que hacerle frente más bien a la tempestad de la ira de Satanás que le azotó. Es decir, Dios lo entregó al enemigo como una prueba, porque Jesús tenía que demostrar perfecta obediencia aún en las circunstancias más adversas. De esa manera fue que Jesús, mediante su fe, trajo redención a todos nosotros. Pero cuando más despiadada era, tanto más fieramente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino que hicieron resaltar con la luz más pura su carácter inmaculado. Así que, mis queridos, así que eso fue lo que pasó en el Calvario. Lo que trajo sufrimiento y tortura al Hijo de Dios fue la ira del enemigo, como él mismo, Lucas, en el capítulo 22, versículo 53, cuando llega la turba que viene a atar a Jesús y llevárselo para enjuiciarlo, Jesús le dice, ha llegado su hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Es decir, Jesús es llevado como cordero en medio de lobos, en medio de matadores, en medio de asesinos. Así que, y Jesús se ofrece, se entrega voluntariamente en obediencia a su Padre, porque Jesús tenía que pasar la prueba de confiar de que Dios era amor, tenía que confiar en el amor de su Padre y que el amor de Dios y mostrar el amor de Dios por la especie humana, a pesar
de que él tendría que enfrentar azotes y la más grosera y brutal manera de tratar al ser humano. Por eso dice que Jesús fue contado con los impíos y transgresores, pues tuvo que ser tratado como un culpable cuando en realidad no era inocente. Pero eso era una prueba para Jesús. Por eso que la fe, mediante la fe, Jesús logró vencer descansando con toda seguridad en la bondad y en el amor de su Padre, venciendo así sobre el enemigo. Al contrario, el enemigo quedó desenmascarado ante todo el universo como aquel que vino a asesinar, como aquel que vino a matar, que vino a hurtar y a destruir. Por esto apareció entonces el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Quiere entonces quiere el Eterno que mientras permanezcamos en este mundo que está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno, podamos nosotros someternos a este espíritu de gracia que nos atrae al Salvador y así, siendo justificados en su sangre, por medio de Jesús podamos ser salvos de la ira venidera.